Hoy vamos a ver lo que son pernos. Se puede ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, hoy nos toca ver lo que es los retenedores intrarradiculares. Cuando nosotros hablamos de retenedores intrarradiculares, estamos hablando de aquellas restauraciones en prótesis fija que van a estar dentro del canal o el conducto dentario de una pieza dentaria. Entonces, vamos a decir que este tipo de restauración se la realiza en cualquier pieza dentaria que presente o ya traiga un tratamiento endodóntico. Es decir, en piezas endodónticamente tratadas que presentan rigidez, o sea, no hay movilidad dentaria o una anquilosis o firmes dentro del hueso de soporte, un proceso de desecación por la falta de sustancias orgánicas en el conducto dentario. O sea que a su vez esta pieza dentaria debe tener realizado un tratamiento de conductos bien hecho o en buen estado. ¿Qué definición podemos dar como retenedor intrarradicular? Que es un elemento protésico de tipo metálico o plástico que se colocan dentro del conducto radicular. ¿Cuál será su función? La función de los retenedores intrarradiculares o comúnmente llamados pernos, ¿ya? Es dar mayor retención, es generar una resistencia a la restauración individual, generar un anclaje intrarradicular. ¿En qué casos está indicado realizar este tipo de restauraciones intrarradiculares? Está indicado en dientes anteriores, está en dientes posteriores, en dientes decolorados, en dientes con algún tipo de fractura y en piezas que tienen un tratamiento de conductos o tratamiento endodóntico perfecto o en buen estado. ¿En qué casos está contraindicado, no es cierto, los retenedores intrarradiculares? En lesiones periapicales, por ejemplo, en la presencia de quistes, granulomas, lesiones periapicales, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Esto probablemente es un granuloma. En raíces muy cortas, que no son proporcionales con la corona, en raíces demasiado dislaceradas y en piezas o pacientes propensos a generar caries, ¿sí? ¿Qué ventajas nos da el poder confeccionar un perno o un retenedor intrarradicular en una pieza dentaria? La ventaja es que nos va a ayudar a facilitar a reconstruir el muñón dentario, nos va a ayudar a generar paralelismo en ese muñón, y las desventajas, si es que nosotros realizamos un mal diagnóstico, pues podemos generar algún tipo de fractura más que un beneficio en esa pieza dentaria. Entonces nosotros aquí tenemos una pieza endodónticamente tratada, colocando dos pernos metálicos de refuerzo prefabricados. Entonces nos va a ayudar a hacer la reconstrucción del muñón dentario y generar ese paralelismo para que se pueda realizar el tallado. Los retenedores intrarradiculares se van a clasificar, ¿no es cierto?, según su remanente dentario, según su material de construcción y según el compromiso radicular que va a tener la pieza dentaria. Según el remanente dentario, el perno puede ser complementario o puede ser un perno muñón. Un perno complementario es aquel perno retenedor intrarradicular que tiene la pieza dentaria remanente dentario importante. O sea, seguimos teniendo bastante cantidad de remanente dentario. Tenemos una porción axial proporcional y nos permite realizar una terminación cervical. Entonces, en este caso de piezas dentarias, yo puedo realizar solamente un perno de refuerzo o complementario. Un perno muñón o Richmond es aquel perno donde ya tengo paredes finas, ya he perdido gran proporción de remanente dentario, pero tengo un buen canal. Tenemos una luz amplia de nuestro conducto, como aquí tenemos en la imagen. Entonces yo voy a devolver no solamente la espiga de refuerzo dentro del canal, sino también voy a devolver la parte del muñón para que pueda soportarse el retenedor extracoronal.
Según el material que están construidos, los pernos pueden ser metálicos, que pueden ser colados o preformados. Pueden ser cerámicos, pueden ser de fibra de vidrio o mixtos o de resina. Y pueden ser plásticos, ¿no? Los metálicos colados pueden tener una técnica directa o indirecta, o ambas combinadas. Las preformadas pueden venir a rosca o lisos. Rosca es como un tornillo, ¿no? Lisos, como se ve aquí en la imagen. Liso. Los cerámicos, que pueden ser mixtos o de fibra de vidrio, ¿no? O pueden hacerse un fibra de vidrio, como vemos acá, con reconstrucción de muñón en resina, ¿no? Y plástico. Esa es la clasificación. Los preformados vienen de fábrica, vienen de largos específicos y grosores específicos similares al de los conos de cutapercha, que tienen que adaptarse en el canal. Y los colados es los que nosotros vamos a confeccionar con un método directo o indirecto, ¿ya? Y realizar el colado correspondiente y adaptar en la pieza dentaria. Aquí tenemos los de colado, los de fibra de vidrio, los de fibra de vidrio fabricados, donde vamos a reconstruir el muñón con resina. Los colados, ¿no es cierto? Confeccionamos esto previamente en cera, y a cera perdida hacemos el colado correspondiente. Los de fibra de vidrio fabricados es similar procedimiento que con esto, solamente que en lugar de confeccionar un perno metálico, confeccionamos una fibra de vidrio, ¿sí? O estos que son los más clásicos en utilizar en estos tiempos, que vienen prefabricados de fibra de vidrio por grosores similares a los anchos de las limas, ¿no es cierto? Dependiendo la pieza dentaria, incluso vienen con sus mismas fresas para hacer el ensanchado y reconstruimos el muñón con resina. Según el compromiso radicular, pueden ser simples o de una sola raíz, pueden ser pasante o puede ser seccionado o atache. El simple normalmente van en aquellas piezas dentarias, en aquellas piezas dentarias unirradiculares, o sea que solo van a tener una raíz, ¿sí? Generalmente en los dientes anteriores o premolares. Un perno pasante normalmente se lo coloca en piezas dentarias multirradiculares, donde vamos a obtener un canal principal, ¿sí? Que en el caso de los superiores es el palatino y en el caso de los inferiores es el distal. Y vamos a obtener un pasante, ¿sí? El seccionado o atache también se las realiza en multirradiculares, generalmente cuando tienen raíces divergentes, muy abiertas. Entonces acá tenemos un unirradicular simple y tenemos un perno pasante, donde hacemos la reconstrucción del muñón, obtenemos el canal del principal, que habíamos dicho que en el superior era palatino y en el inferior era distal, ¿no? Los retenedores, alguien levantó la mano, creo. Ya. Los retenedores intrarradiculares también podemos realizar para ayudarnos en las rehabilitaciones con prótesis removible. En este caso tenemos los domo, que son estructuras dentales para mantener esa pieza dentaria y conservar el hueso, ¿sí? Nos sirve para retener prótesis. No sé si a ustedes también les sale una imagen aquí en la pantalla. Creo que sí, ¿no? Por favor, alejar esta ventana de la... Un cuadrito nos aparece, doctora. Por favor, tira esta ventana, es algo así. Ya está. Ahí ya salió. No sé por qué. Deme un segundo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, otro tipo de retenedor intrarradicular que nosotros podemos tener que nos ayuda en la rehabilitación de prótesis removible son los pernos domo. Estos pernos domo son
pernos que nos ayudan a mantener la estructura ósea o conservar el estado óseo donde se encuentra la pieza dentaria. Obviamente esta pieza dentaria tiene que cumplir algunos requisitos. Estos requisitos son que esta pieza dentaria tenga una raíz larga, que evitemos hacer un brazo de palanca, ¿no es cierto? Hay que evaluar el brazo de palanca, tiene que ser correcto. Si obtenemos esos requisitos, entonces nosotros podemos colocar un perno, ahí bien, ven en la imagen, se realiza el tratamiento de conductos, el ensanchado correspondiente de los canales dentarios y colocamos pernos tipo ataches, ¿no? Con unas bolitas para ajuste de la prótesis. Entonces esto nos ayuda a generar mayor retención y a conservar el hueso en esas piezas dentarias. Entonces nos toca hablar, ¿no?, de la preparación. ¿Cómo yo hago una preparación del canal dentario para poder obtener o para poder tomar una impresión para un perno? Existen dos pasos. Una es la preparación dentaria del muñón coronario y otra es la preparación del mismo conducto, o sea, del canal. La preparación dentaria. Cuando nosotros hablamos de la preparación dentaria del muñón coronario, es que nosotros eliminemos cualquier tejido que no tenga soporte y esté débil, ¿sí? Y marquemos una terminación a nivel cervical, como podemos ver aquí, ¿no? Quitamos todo aquel remanente frágil que mida menos de 1 milímetro, ¿sí? Eliminamos obviamente caries si existiera, paredes débiles y debo hacer mi delimitación de mi terminación cervical para que haya un mejor asentamiento de mi futuro perno. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos una zona bien importante en la confección de pernos. Esta zona donde se va a asentar nuestro perno se llama zona crítica o efecto férula. ¿Qué es esta zona crítica? Tiene que cumplir algunos requisitos fundamentales para que realmente sea favorable la reconstrucción de esa pieza dentaria con este refuerzo anclado a su canal o a su conducto. Tiene que tener mínimamente 2 a 3 milímetros de pared axial. Esa pared debe tener un grosor mínimo de 1 milímetro. La restauración debe abrazar ese remanente. Evitamos la descementación y la fractura de esa pieza dentaria. Y así de esta manera el éxito. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, esto es una confección de un perno que no cumple estos requisitos del efecto férula. Entonces, si nosotros vemos aquí la anterior, tiene que medir esto 2 milímetros, ¿sí? Como mínimo. El grosor, tengo una diapositiva aquí, ¿no? Entonces, este remanente dentario que tenemos debe medir 2 milímetros, ¿no ve? Mi muñón debe abrazar este remanente. El grosor de esa pared debe ser mínimamente 1 milímetro. Así nosotros evitamos en los cierres de oclusión que esto produzca fracturas de la raíz, ¿sí? El segundo paso de mi preparación dentaria es realizar la preparación del conducto o canal. Es importante que cuando nosotros hacemos esta preparación del conducto canal, que lo vamos a realizar con un micromotor, conservemos los 4 a 5 milímetros de ápice que se deja de gutapercha. Debemos abarcar 2/3 del largo de la raíz de mayor anclaje, ¿sí? Y 1/3 de ancho del conducto. Y además que la cresta ósea alveolar debe ser superior. Entonces vamos a ver aquí, ¿sí? Dejamos 4 a 5 milímetros de ápice con gutapercha. El ancho mínimo debe ser 1 milímetro, ¿no es cierto? De mis paredes. Y debo abarcar el tercio de la parte de la raíz. O sea que yo si divido mi raíz 1, 2, 3, solamente 1/3. Y cuando hablamos de profundidad, debemos abarcar 2/3. Si esto yo divido en 1, 2, 3, debo abarcar 2/3. ¿Sí? Y el remanente óseo nos dice que debe sobrepasar. No podemos hacer en remanentes donde existe pérdida ósea, porque podemos generar
brazos de palanca. Entonces el hueso tiene que estar encima. ¿Sí? ¿Cuál será la secuencia clínica para poder realizar esta preparación? O sea, me he dado cuenta que acá yo debo hacer una preparación, como un tallado, como una perforación de mi canal que está con una gutapercha de una endodoncia previa, ¿no? Y cumplir estos parámetros. Pues entonces hay dos formas. Primero voy a hacer el desobturado de la gutapercha y luego voy a hacer el ensanchado del conducto. El desobturado de la gutapercha lo realizo con una fresa Gates. Las fresas Gates vienen por números. 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del grosor de mi canal, ¿sí? La punta activa de mi fresa Gates es la que va a producir el desobturado de la gutapercha. Una vez que he desobturado o quitado la gutapercha al nivel que corresponde, siempre esto con medidas, con reglas milimétricas, ¿sí? Hago el ensanchado del conducto. Hace un momento les decía que existen pernos de fibra de vidrio exclusivamente que vienen con su fresa maestra, ¿no? Pero si pretendo hacer un perno metálico, ¿no es cierto? Entonces tengo mi kit y voy ensanchando igual, de 1, 2, 3. Normalmente las que más se utilizan, dependiendo del grosor del canal, son del 1 a la 3. Las Gates igual, de la 1 a la 3. El ensanchado del conducto se realiza con las fresas peso de manera secuencial, que van a alisar y pulir ese canal. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta secuencia clínica, debemos tener mucho cuidado de no quitar en totalidad la gutapercha del conducto previo que tenía esa pieza dentaria. Habíamos dicho que debemos conservar 4 a 5 milímetros. Entonces, en el momento de la desobturación y ensanchado, debemos hacerlo conservando las medidas. ¿Qué quiere decir? Si mi pieza dentaria mide 16, ¿no es cierto? Entonces solamente entraré 11, ¿no es cierto? Porque tengo que dejar 5 a 4 milímetros del ápice. A diferencia que ustedes tal vez lo están viendo en endodoncia, las Gates utilizan para ensanchar el canal. Nosotros utilizamos para desobturar la gutapercha. Ahí tenemos la secuencia clínica que se la realiza con un micromotor y se maneja también el color del ancho de las fresas, ¿no es cierto? Dependiendo hasta qué número ustedes han ensanchado en su previa endodoncia. Ahora, una vez que ya tenemos listo el canal o el conducto preparado para poder recibir el perno o el retenedor intraradicular, nosotros debemos hacer la confección del mismo. Si vamos a hacer un perno metálico, necesitamos confeccionar un patrón de cera. Ese patrón de cera, ¿sí? Lo podemos obtener mediante dos técnicas. Una técnica directa y una técnica indirecta. ¿Cómo serán cada una de estas? La técnica directa tiene como primer paso la preparación del pin para realizar el colado, que podemos utilizar un clip, un alambre o ya venden en el mercado pines de plástico con retenciones de aproximadamente 0,7 milímetros. Entonces nosotros hacemos la obtención del tamaño adecuado para poder verificar o calcular hasta dónde vamos a ingresar. Es decir, si mi raíz tenía 16 milímetros y he hecho una preparación o una secuencia clínica de 11 milímetros, mi pin también tendrá que tener la misma medida y a su vez calcular hasta 2,5 de muñón, como podemos observar aquí. ¿No? Entonces voy a empezar con el segundo paso, que es el aislado del conducto radicular, ya sea con vaselina sólida o líquida. ¿Sí? Yo como voy a trabajar en mi misma pieza dentaria, debo aislar para que no se pegotee el acrílico o cera que voy a utilizar para obtener ese patrón de cera. El tercer paso consiste en colocar cera en nuestro conducto y hay de dos formas. Una es empapar al pin con cera y introducir al canal.
Si hay el espacio suficiente o hay espacios que nos sobran, ¿no es cierto? Como acá, los rellenamos con cera. Luego generamos o tallamos el muñón y hacemos ocluir a nuestro paciente. Por lo tanto, el tallado del muñón nos va a ayudar a guiarnos los antagonistas y las piezas vecinas, que haya los espacios suficientes por mesial y distal, y al cerrar o al morder mi paciente, por eso dice al ocluir, no esté en fiel contacto con mi muñón, sino demos el espacio suficiente para la futura restauración. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido, como pueden ver acá, nuestro patrón de cera, hacemos el adelgazado de la cera en forma de lápiz, introducimos el conducto y cuando llegamos al tope, presionamos la cera. Luego tallamos el muñón, para ello luego introducimos el pin calentado. Esa es otra técnica, que nosotros colocamos cera en el canal, semicalentamos cuando tenemos un pin metálico, nuestro pin y introducimos. Enfriamos ese nuestro canal, entonces vamos a hacer que esa cera que estaba en el canal se enfríe y se pegue a nuestro pin metálico. Para ese nuestro pin metálico tiene que estar con retenciones, ¿sí? El cuarto paso es llevar el patrón a una cera de revestimiento y realizar el colado correspondiente, haciendo una fijación a un bebedero, hacer la eliminación de cera y hacer el colado correspondiente con un metal de aleación. Entonces vamos a obtener nuestros pernos y realizar nuestros colados. Ahí, ¿sí? Esto es un perno pasante y esto es un perno simple, ¿no? Estos son de refuerzo. ¿Qué es importante para obtener éxito en estos tipos de pernos que realizamos de esta manera directa? Es el uso del material necesario. O sea que la cera que nosotros utilizamos no tiene que ser cualquier cera. De preferencia tiene que ser una cera Kerr para que la podamos manipular. El metal que nosotros debemos utilizar debe ser un metal noble con aleaciones específicas para no producir contracciones en mi raíz, ¿sí? Puede ser una aleación no noble también, como el cromoníquel. Entonces, la elección del tipo de metal también va a ser de sugerencia del odontólogo para que pueda realizar el laboratorio dental. Otro aspecto importante es que el oro dental, porque tiende a oxidarse y debilita las piezas, no se la utiliza mucho como material para un perno. Por eso les decía igual al principio, ya no se manejan tanto los pernos metálicos, excepcionalmente en el sector posterior, por la dificultad que puede tener manejar el tratamiento de adhesión para un perno de fibra de vidrio o por la posición de las raíces dentarias, ¿sí? Hoy en día se manejan más los pernos de fibra de vidrio, pero no están dejados de lado totalmente estos pernos metálicos. Normalmente los fracasos que se pueden presentar en estos pernos metálicos es adelgazar demasiado las paredes, que van a producir fracturas, utilizar instrumentos inadecuados, que en lugar de hacer ustedes la secuencia clínica con una gauge y una peso, los realicen con una fresa de diamante, que se pueda fracturar si se usa el material poco resistente, si elegimos una lesión inapropiada de metal, pernos cuyo diámetro es muy reducido cuando el muñón es demasiado pequeño o la espiga que entra al canal es demasiado pequeña o no hemos cumplido los parámetros de 2/3 de retención dentro del canal y porosidades en el colado. Cuando tenemos restauraciones coladas que no les hacemos el pulido correspondiente. El método indirecto. ¿En qué consiste el método indirecto? Es el preparado del conducto radicular para el perno muñón. Con el método indirecto, primeramente se debe realizar una impresión, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros vamos a confeccionar nuestro patrón de cera en un modelo. Entonces, para eso nosotros tomamos la impresión con un material de silicona, ¿sí? Como el que conocen, el de condensación. Hacemos la toma de la impresión siguiendo los pasos necesarios del manejo de la masa pesada y de la fluida. Entonces nosotros vamos a obtener la impresión de nuestro canal en silicona.
¿sí? Esto lo van a ver con detalle en la práctica, cómo se toma la impresión. Entonces, esto vamos a hacer el vaciado correspondiente en un modelo de yeso y en este modelo de yeso vamos a hacer la confección del pin de patrón de cera, ¿sí? Entonces nosotros de la misma forma utilizamos un pin metálico o un pin plástico, donde de la misma forma hago el calentado o introducción o envolvimiento de la cera en el pin y empiezo a copiar la forma de mi canal y reconstrucción de mi muñón, para que posteriormente este sea colado y cementado en mi pieza dentaria. De la misma forma, la elección correcta de las aleaciones de metales que debemos utilizar, ¿sí? No sé si hasta aquí existe alguna pregunta con respecto a los pernos específicamente metálicos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver un poco de lo que son los pernos de fibra de vidrio. Los pernos de fibra de vidrio vienen en kits, como ustedes pueden observar, ¿sí? Estos pernos vienen por medidas, como lo es las limas. Ustedes en endodoncia han debido ver que las limas de endodoncia vienen, ¿no es cierto?, por números. Y tenemos dos series, la serie 1 y la serie 2, ¿no es cierto? Entonces nosotros en pernos manejamos la serie 1, que vienen de la 15 a la 40, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia? Es 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Entonces, estos pernos de fibra de vidrio van a venir de la misma forma y con la misma coloración. 15 es blanca, 20 es amarilla, ¿no? 25 es roja, 30 es azul, 35 es verde y negro es 40. Entonces, este kit de fibra de vidrio va a venir con sus propias fresas peso. Entonces, mi secuencia clínica sigue siendo la misma. Yo realizo la desobturación con una fresa gate, pero el ensanchado de mi canal lo realizo con la fresa peso. Si yo elijo hacer, porque estoy haciendo un incisivo central, elijo hacer con un perno de fibra de vidrio 30, o sea, azul, utilizaré mi peso 1 y mi peso 2. Y mi tercer peso va a ser el peso maestro que viene en el kit de las pernos de fibra de vidrio. Y de esa forma ya va a estar realizada la preparación de mi canal. El remanente dentario que me queda debe seguir cumpliendo los parámetros que habíamos mencionado al principio. La zona crítica, si tenemos bastante pérdida de tejido dentaria, debe seguir cumpliendo esos parámetros. 1 milímetro mínimo de ancho de las paredes, 2 milímetros mínimo de altura del muñón o remanente dentario que nos queda, ¿ok? Si mi pieza dentaria tiene mayor estructura dentaria, no tenemos mayor problema. Hacemos la instalación del perno y recién hacemos la preparación dentaria o tallado correspondiente de esa pieza. Entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué pasos yo voy a seguir para que estos pernos de fibra de vidrio tengan estabilidad en el canal dentario? Vamos a trabajar dos cosas. Primero, el perno, ¿sí? Y luego, el diente. Ya sabemos cómo preparar el canal. Ya les he explicado, ¿ven? La secuencia clínica. ¿Cómo preparamos el perno? La unión que tiene el perno de fibra de vidrio al diente es una adhesión, es química, ¿sí? En cambio, en los pernos de método directo y indirecto, la unión que tiene es más mecánica,
Por eso utilizábamos en el sector posterior las con atache o las con perno pasante. Entonces, con los pernos de fibra de vidrio, ya sé la secuencia dentaria de preparación del canal. Ahora, ¿cómo voy a preparar químicamente a mi perno y cómo voy a preparar químicamente a mi estructura dentaria? Existen dos tipos de instalar un perno de fibra de vidrio. Uno es la instalación con anatomización de perno y el otro es de manera directa. La anatomización de perno es cuando nosotros tenemos el perno de fibra de vidrio y utilizamos la resina o composite sólido o en pasta. Y similar a la técnica directa con cera, yo voy a ir formando o anatomizando mi canal. Para eso necesito aislar mi estructura dentaria y hacer el anatomizado de mi canal. Una vez que ya he armado la forma, como teníamos aquí, ¿dónde está nuestro pernito de fibra? Y no lo encuentro. ¿Dónde está? Los tipos, creo que está. Acá. Cuando yo lo tengo así, mi pernito, ¿no es cierto? Anatomizado a la forma de mi canal, lo polimerizo fuera, ¿sí? Entonces ya tengo que trabajar en mi perno y en mi canal, ¿sí? En la técnica química. Debo trabajar con un ácido fluorhídrico en mi perno, con un ácido fosfórico en mi diente, con un silano en mi perno, con un adhesivo en mi diente, y luego debo utilizar una resina fluida o cemento dual para cementar. Esa es una técnica. La segunda es cuando hacemos de manera directa el instalado del perno al canal. Elijo mi perno, el que se adapte mejor, hago la secuencia clínica que les he explicado, mido que mi canal entre perfecto, ¿sí? Que no baile demasiado ni se tranque, hago mi limpieza, mi desinfección, coloco mi adhesivo, ¿sí? Coloco resina o cemento fluido, un alcin core en mi perno de fibra de vidrio y lo introduzco al canal. Y hago mi polimerización. Una vez que ha polimerizado, la mayoría de estos pernos, ya vienen con retención, tienen esta anatomía en su cabeza para que nosotros podamos hacer la reconstrucción del muñón con una resina pastosa. Una vez que hemos hecho la reconstrucción, podemos hacer el tallado correspondiente para que posteriormente realicemos la restauración extracoronar. Entonces, de esa forma, nosotros trabajamos con los pernos de fibra de vidrio, ¿sí? ¿Qué es lo importante de manejar estos pernos de fibra de vidrio? Uno, la estética, ¿sí? No se transparenta o no se visualiza en el surco o en la encía la presencia de metal. Si yo trabajo con una corona libre de metal, entonces no se va a transparentar un perno colado. Si trabajo con fibra de vidrio. Otra característica importante que tiene manejar los pernos de fibra de vidrio es que estos pernos de fibra de vidrio tienen mayor compatibilidad con la estructura dentaria. Entonces, no es frecuente ver fracturas por contracción del material. A veces en los pernos metálicos existen contracciones de este material y se produce, ¿no es cierto?, la fractura interna de la raíz. O habíamos dicho que también uno de los fracasos es que existe una filtración del perno y se puede producir una oxidación en nuestro canal o en nuestra estructura dentaria, ocasionándonos la pérdida, ¿no es cierto?, o la reactivación de la infección en esa pieza dentaria.
En cambio, con los pernos de fibra de vidrio, al ser más compatibles con nuestra estructura dentaria, porque estamos manejando adhesivos, estamos manejando cementos duales o composites de las últimas generaciones, es más compatible y existen menos probabilidad de fracasos. Pero la dificultad o las desventajas, podemos decir, de estos pernos es que necesitamos trabajar en un medio sin humedad para que exista éxito en la adhesión, ¿sí? En el sector anterior o unirradiculares o hasta premolares, si lo queremos decir, el trabajo se facilita. Con el uso de un aislado absoluto y un manejo apropiado de clamps, podemos trabajar con un aislado apropiado libre de humedad. Pero la dificultad se nos genera en el sector posterior, cuando tenemos limitación en apertura. Si mi paciente tiene limitación en apertura o no abre lo suficiente, se me dificulta más realizar un aislado absoluto. Por tanto, tengo el riesgo de que exista o corra humedad en esa pieza dentaria y entonces no exista el éxito apropiado en la instalación de este tipo de pernos. Ahora, también otra desventaja que podemos tener es en relación al fabricante. Existen pernos de fibra de vidrio chinos o económicos que no tienen las propiedades suficientes para unirse a la estructura dentaria y son frágiles, ¿no es cierto? O necesitamos trabajar más en el material. Necesitamos preparar más, ¿no es cierto? Tal vez utilizar un mejor ácido fluorhídrico, realizar ¿cómo puedo decirles? Un preparado del canal de manera adecuada para que no se salga del canal, para que la adhesión o la reacción química que estamos produciendo para la unión de estos materiales sea apropiada. Entonces, tanto los pernos colados como los pernos de fibra de vidrio tienen sus ventajas y sus desventajas, como han podido ver, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso clínico que nosotros tengamos, tenemos que decidir, ¿no es cierto?, qué tipo de perno es apropiado. No solamente de acuerdo al lugar donde nos encontramos, en el sector posterior o en el sector anterior, limitación de apertura, sino también en base, ¿no es cierto?, al tipo de remanente dentario que nos queda, ¿no? Debemos aprender a decidir cómo o qué tipo de perno de refuerzo voy a utilizar. Si tengo un buen remanente dentario y solo quiero generar un refuerzo, estos prefabricados de fibra de vidrio nos vienen bien, ¿sí? Si tengo un sector posterior donde tengo gran pérdida de estructura dentaria, quizás puedo pensar en realizar un perno muñón de tipo colado. ¿Ok? No sé si hasta aquí ahora sí hay alguna duda. ¿O está claro? Perfecto. Si está claro, entonces podemos dar por